Vamos a seguir con un ejercicio un poquito más complejo. Antes de que se me olvide, el examen, pues lo vamos a realizar el próximo martes. Prográmenlo, por favor. El martes 3 de mayo vamos a tener el examen, ya que tenemos que entregar calificaciones a más tardar el 4 o el 5. Entonces, ya me agarraron las prisas ahí con el examen, pero bueno, no pasa nada, lo realizamos el próximo martes. Vamos a continuar el día de hoy, vamos a seguir viendo solución de un ejercicio, pero ahora un poquito más complejo, de las leyes de Kirchhoff. Realmente es el último tema que vamos a ver antes del examen. Entonces, entre el día de hoy y el día jueves vamos a estar viendo pues ejercicios para ver las dudas que lleguen a tener y las vamos checando. Me voy a apoyar como la vez anterior, me voy a apoyar de algún video. En el momento en que ustedes tengan alguna duda, me comentan y en ese momento paramos el video y damos pues explicación de la duda que tengan. Vamos a comenzar con este video. Ahí se ve ya lo que tengo en la pantalla. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. ¿Sí se ve el video? Continuamos estudiando. Sí, profe. Ok, vamos a analizarlo. Para lo cual, el día de hoy resolveremos el segundo ejercicio. Bien, tenemos ya aquí el ejercicio que vamos a estudiar y nos pide calcular la intensidad 1, la intensidad 2, ese ya lo resolvimos, me equivoqué de video. Vamos a checar otro video, a ver. No, no es cierto, no lo hemos visto. Sí estamos bien con este. La intensidad 3 y la potencia en la resistencia de 3 kiloohmios, es decir, en esta resistencia. Podemos notar que en el circuito tenemos 3 mallas, entonces deberemos encontrar 3 ecuaciones y estas ecuaciones estarán conformadas de estas incógnitas. En este caso, las corrientes. Aquí en el diagrama, como dice la persona que está explicando el video, pues vemos 3 mallas, 4 si consideramos ya todo el circuito completo. El detalle aquí es que tenemos 3 fuentes de alimentación, una de 25 volts, otra de 10 volts y otra de 15. La fuente que tenemos compartida es la de 10 volts, entonces esa fuente es la que nos va a generar por ahí pues algún conflicto en el análisis, puesto que recordamos que asumimos que de forma teórica la corriente debe de circular saliendo del polo positivo de nuestra fuente, pero hemos visto que en algunos casos prácticos no es así. Al momento de realizar el cálculo nos queda por ahí un signo negativo en la corriente, entonces nos indica que en el circuito real la corriente está circulando en sentido contrario. Entonces, así como veo de inicio, eso es lo que nos causaría un poquito de conflicto en la fuente de 10 volts, ya que está siendo compartida por 2 mallas. Pero bueno, vamos a ver el análisis completo. Como primer punto, lo que debemos realizar es determinar la polaridad de cada una de las fuentes de voltaje, tomando en cuenta la simbología. En este caso, recordemos que la barra o línea de mayor tamaño es el polo positivo y la línea de menor tamaño es el polo negativo. Entonces, la primera fuente de 25 voltios quedará más y menos. Para la fuente de 10 voltios, más y menos. Y para la fuente de 15 voltios, más y menos. Una vez que hemos determinado la polaridad de cada una de las fuentes, vamos a determinar ya el sentido de cada una de las corrientes. Vamos a analizar la primera malla, tomando en cuenta que una malla es un circuito cerrado donde sus elementos están conectados en serie. En esta malla tenemos 2 fuentes de voltaje y 4 resistencias. Recordemos que la intensidad de corriente sale del polo positivo
e ingresa al polo negativo de forma convencional. Entonces, para la primera fuente, la intensidad de corriente tendrá este sentido. Analicemos qué pasa con la segunda fuente. La intensidad de corriente tendrá este sentido. Podemos notar que ambas fuentes de voltaje tienen diferente sentido de corriente. Entonces, vamos a tomar en cuenta a la fuente de mayor voltaje para el sentido de la corriente 1. En este caso, la fuente de 25 voltios. Quedando entonces la intensidad de corriente con este sentido en la primera malla. Y 1. Nuevamente, cuando en una malla tenemos dos fuentes de voltaje y estas tienen sentido diferente de corriente, tendremos que tomar como referencia la fuente de mayor voltaje, en este caso la fuente de 25 voltios. Bien, vamos ahora a analizar la segunda malla. En esta malla no tenemos inconveniente, ya que solamente consta de una fuente de voltaje, en este caso la fuente de 10 voltios. Entonces, el sentido de esta corriente quedará del polo positivo e ingresará al polo negativo. Y la vamos a denominar corriente I2. Para la malla número 3 tampoco existe inconveniente, debido a que consta únicamente de una fuente de voltaje, en este caso 15 voltios. Entonces, la corriente sale del polo positivo e ingresa al polo negativo. Y la vamos a denominar I3. Una vez que ya hemos determinado el sentido de cada corriente en cada malla, vamos a proceder a aplicar la ley de Kirchhoff para mallas. Esta menciona que la sumatoria de voltajes en una malla será igual a 0. Recordemos que el método de mallas viene relacionado con sumatoria de voltajes, donde las incógnitas serán las corrientes. Entonces, analicemos la malla número 1. Sumatoria de voltajes es igual a sumatoria de intensidad de corriente por resistencia. Recordemos que intensidad por resistencia nos da voltaje, esto debido a la ley de Ohm, y todo esto a su vez será igual a 0. Bien, a diferencia del ejercicio número 1, que lo resolvimos en un video anterior, en esta ocasión, para encontrar las ecuaciones, vamos a tratar de simplificar los pasos, tomando en cuenta ciertos aspectos, debido a que este circuito consta de 3 mallas y tiene más elementos, es decir, más resistencias. Entonces, les voy a recomendar un procedimiento para que sea mucho más fácil y sencillo obtener las ecuaciones. Bien, vamos a realizar la sumatoria de voltajes en la primera malla, tomando en cuenta que por el momento dejaremos de lado las unidades. Esta malla consta de dos fuentes de voltaje y estas fuentes se están restando entre sí, debido a que la intensidad de la fuente 1 y la intensidad de la fuente 2 tienen sentidos diferentes. Cuando sucede eso, ambas fuentes se restarán entre sí, es decir, 25 menos 10. Y esto es igual. Ahora vamos a realizar la sumatoria de intensidad por resistencia. Como primer punto, analizaremos todas las resistencias que conforman la primera malla. Paréntesis, tenemos una resistencia de 7 más 2 más 9 y más 10 kiloohmios. Dejamos de lado las unidades por el momento. Y todas estas resistencias están siendo afectadas por la intensidad 1. Entonces multiplicamos por I1. Ahora vamos a analizar las resistencias de esta misma malla, pero que están siendo afectadas por otra intensidad de corriente. Entonces, empezando, nos topamos con la resistencia de 7 y de 2 kiloohmios. Estas resistencias, aparte de la intensidad 1, están siendo afectadas también por la intensidad I3. Entonces, quedaría 7 más 2 multiplicado por I3. Ahora bien, para determinar el signo que vamos a ubicar, tomaremos en cuenta el sentido de ambas corrientes. I3 tiene un sentido hacia la derecha. I2 también tiene un sentido hacia la derecha. Como ambas corrientes tienen el mismo sentido, entonces están sumando. Ubicaremos el signo más. Continuando con las resistencias de la malla 1, nos topamos con la resistencia de 9 kiloohmios. Esta resistencia también está siendo afectada por la intensidad I2. Entonces quedará 9
multiplicado por I2. Vamos a determinar el signo. La intensidad 1 se dirige hacia abajo y la intensidad 2 se dirige hacia arriba, es decir, tienen sentidos diferentes. Por ende, ubicaremos el signo menos. No nos olvidemos que sentidos iguales, signo positivo, sentido diferente, signo negativo. Ya tenemos la primera ecuación. Vamos a simplificar y al mismo tiempo vamos a ordenar, dejando primero la intensidad 1, luego la intensidad 2 y finalmente la intensidad 3. 25 menos 10, 15. Y esto es igual, 7 más 2 más 9 y más 10 es 28 y 1. Ahora ubicaremos la intensidad 2, menos 9 y 2. Y más 7 más 2, 9 y 3. Y listo, ya tenemos la primera ecuación perteneciente a la primera malla. Vamos a encontrar las dos ecuaciones restantes. Malla número 2. Sumatoria de voltajes es igual a la sumatoria de la intensidad multiplicado por la resistencia. Intensidad por resistencia me da voltaje y a su vez toda esta expresión será igual a 0. De la misma manera vamos a dejar de lado las unidades. En esta malla tenemos una única fuente, entonces 10 que es voltaje será igual. Y ahora realizamos la sumatoria de las corrientes por la resistencia, tomando en cuenta la recomendación que utilizamos en la malla número 1. Como primer punto analizaremos todas las resistencias que conforman esta malla. Tenemos 9, paréntesis 9, más 3 y más 6. Y esto multiplicado por la intensidad 2, debido a que esta intensidad pasa a través de toda esta malla. Entonces, I2. Ahora analizaremos las resistencias de la malla 2 que están siendo afectadas por otra intensidad de corriente. Si analizamos, nos topamos nuevamente con la resistencia de 9 kiloohmios. Entonces, 9. Y esta resistencia está siendo afectada también por la intensidad 1. Y 1 y 2 tienen sentidos diferentes. Ya lo analizamos. Entonces, el signo que utilizará es menos 9 y 1. Continuando, nos topamos con la resistencia de 3 kiloohmios. Esta resistencia está siendo afectada por la intensidad 3. Entonces, 3 y 3. Analicemos el signo. La intensidad 3 se dirige hacia la derecha y la intensidad 2 también se dirige hacia la derecha. Ambas intensidades tienen el mismo sentido. Entonces, el signo que ubicaremos es más. En la resistencia de 6 kiloohmios no hay inconveniente, debido a que la única intensidad de corriente que pasa a través de esta resistencia es la corriente I2. Y ese análisis ya se encuentra en el primer término, 6 y 2. Vamos ahora a simplificar esta ecuación. Y ordenando, primero ubicaremos la intensidad 1, es decir, menos 9 y 1. Ahora vamos a ubicar la intensidad 2, más 9 más 3 y más 6, 18 y 2. Dejando al final la intensidad I3, más 3 y 3. Y listo, ya tenemos la segunda ecuación. Vamos a finalizar con la malla número 3, que es esta malla. Sumatoria de voltajes es igual a la sumatoria de la intensidad por la resistencia. En esta malla solo tenemos una fuente de voltaje, entonces 15 es igual, y ahora realizamos la sumatoria de la intensidad por la resistencia. En esta malla se encuentran 1, 2, 3 y 4 resistencias. Vamos a realizar la suma correspondiente, quedando 8 más 7 más 2 y más 3, más 2 y más 3. Y esto multiplicado por la intensidad 3, que es la que pasa a través de todas estas resistencias. Ahora analicemos las resistencias de esta malla que están siendo afectadas por otras intensidades. Tenemos el caso de la resistencia de 7 y 2 kiloohmios. Entonces, 7 más 2 multiplicado por la intensidad 1, porque están siendo afectadas por la intensidad 1. Analicemos el signo, tomando en cuenta que la intensidad 3 y la intensidad 1 tienen el mismo sentido, el signo será positivo.
Ahora, en esta malla tenemos la resistencia de 3 kiloohmios que está siendo afectada por la intensidad 2. Entonces, 3 y 2. Analizando el signo, la intensidad 3 y la intensidad 2 tienen el mismo sentido, hacia la derecha. Entonces, el signo también es positivo. Vamos a simplificar esta ecuación quedando 15 igual. Primero, ubicaremos la intensidad 1, 7 más 2, 9 y 1. Ahora ubicaremos la intensidad 2, que es más 3 y 2. Dejando al último la intensidad 3. 8 más 7 más 2 y más 3 más 20 y 3. Y listo, ya tenemos la ecuación número 3. Ahora vamos a utilizar un método de resolución de sistema de ecuaciones 3x3 para poder determinar cada una de las corrientes que pasan por este circuito. Bien, tenemos ya aquí organizadas nuestras ecuaciones. Para poder resolver este sistema y hallar las soluciones de cada una de las incógnitas, vamos a utilizar matrices, específicamente el método de determinantes. Bien, empecemos con el determinante de la intensidad 1, para lo cual vamos a armar la primera matriz. Debido a que tenemos un sistema 3x3, esta matriz también será 3x3. Entonces, tendremos 3 columnas y 3 filas. Y trabajaremos con los coeficientes de las variables, así como también con los términos independientes. De la siguiente manera. Debido a que estamos trabajando con la intensidad 1, en la primera columna copiaremos los términos independientes. Es decir, 15, 10 y 15. Para la segunda columna utilizaremos los coeficientes de la intensidad 2, menos 9, 18 y 3. Y para la tercera columna utilizaremos los coeficientes de la intensidad 3, 9, 3 y 20. Para calcular el determinante vamos a hacer uso de la regla de Sarruf, que menciona lo siguiente. En la parte inferior de la matriz debemos copiar nuevamente las dos primeras filas, es decir, 15, menos 9 y 9, 10, 18 y 3. Vamos a realizar multiplicaciones de sus diagonales. En este caso, empezamos con las diagonales superiores, de esta manera. 15, 18 y 20, 10, 3 y 9, 15, menos 9 y 3. Procedemos a realizar la multiplicación correspondiente. Primero, ley de signos. Más por más y por más es más. 15 por 18 y por 20, 5.400. Más por más y por más, más. 10 por 3 y por 9, 270. Más por menos y por más es menos. 15 por 9 y por 3, 405. Cerramos paréntesis, menos. Ahora procederemos a multiplicar las diagonales inferiores de la siguiente manera. Ahí recordamos que al momento de hacer matrices, todos los elementos que multipliquemos hacia abajo los vamos a ir sumando. Obviamente dependemos del signo de los coeficientes, pero en teoría debemos irlo sumando. Todos los elementos que vamos multiplicando hacia arriba se van a restar, por eso aquí ya se puso el signo menos. Abrimos paréntesis y primero ley de signos. Más por menos y por más, menos. 10 por 9 y por 20, 1800. Más por más y por más es más. 15 por 3 y por 3, 135. Más por más y por más es más. 15 por 18 y por 9, 2430. Cerramos paréntesis. Esto es igual. Al resolver el primer paréntesis tenemos un resultado de 5265. En el segundo paréntesis tenemos como resultado 765. Por menos será menos 765. Al realizar la resta nos da un resultado final de 4500. Y listo, ya tenemos el primer determinante. Vamos a utilizar el mismo proceso para hallar el resto de determinantes. Armamos la matriz correspondiente a la intensidad 2. Ubicamos en la primera columna los coeficientes de la intensidad 1, 28,
menos 9 y 9. Para la segunda columna, debido a que estamos trabajando con la intensidad 2, utilizaremos los términos independientes, 15, 10 y 15. Y para la tercera columna utilizaremos los coeficientes correspondientes a la intensidad 3, 9, 3 y 20. Utilizamos nuevamente la regla de Sarrus. Hemos copiado las dos primeras filas nuevamente y vamos a realizar la multiplicación de las diagonales superiores. Esto es igual, paréntesis, primero ley de signos. Más por más y por más es más. 28 por 10 y por 20, 5.600. Menos por más y por más es menos. 9 por 15 y por 9, 1.215. Más por más y por más, más. 9 por 15 y por 3 nos da 405. Cerramos paréntesis, menos, abrimos paréntesis. Ahora procedemos a multiplicar las diagonales inferiores. Menos por más y por más es menos. 9 por 15 y por 20, 2.700. Más por más y por más es más. 28 por 15 y por 3, 1.260. Más por más y por más es más. 9 por 10 y por 9, 810. Cerramos paréntesis. Esto es igual. Al resolver el primer paréntesis tenemos 4.790. El segundo paréntesis queda como resultado menos 630. Por menos será más 630. Al realizar la operación final nos queda 5.420. Vamos ahora con la matriz correspondiente a la intensidad 3. Copiamos en la primera columna los coeficientes de la intensidad 1, es decir, 28, menos 9 y 9. Para la segunda columna ubicamos los coeficientes de la intensidad 2, menos 9, 18 y 3. Y en lugar de los coeficientes de I3, copiaremos los términos independientes, 15, 10 y 15. Nuevamente aplicamos la regla de Sarrus y empezamos con las operaciones. Esto es igual, paréntesis, más por más y por más es más. 28 por 18 y por 15, 7.560. Menos por más y por más es menos. 9 por 3 y por 15, 405. Más por menos y por más, menos. 9 por 9 y por 10, 810. Cerramos paréntesis, menos, abrimos paréntesis. Ahora multiplicamos las diagonales inferiores. Menos por menos y por más me da más. 9 por 9 y por 15, 1.215. Más por más y por más es más. 28 por 3 y por 10, 840. Más por más y por más, más. 9 por 18 y por 15, 2.430. Cerramos paréntesis. Esto es igual. En el primer paréntesis tenemos un resultado de 6.345. En el segundo paréntesis tenemos 4.485. Por menos será menos 4.485. Realizando la resta correspondiente, nos queda como resultado 1.860. Para terminar, vamos a calcular el determinante general. Esta matriz se caracteriza por estar compuesta con los coeficientes de intensidad 1, intensidad 2 e intensidad 3 y dejamos de lado los términos independientes. Entonces, 28 menos 9, 9, menos 9, 18 y 3. Y finalmente 9, 3 y 20. Empezamos con las operaciones. Abrimos paréntesis y primero ley de signos. Más por más y por más es más. 28 por 18 y por 20, 10.080. Menos por más y por más es menos. 9 por 3 y por 9, 243. Más por menos y por más, menos. 9 por 9 y por 3, 243. Cerramos paréntesis, menos, abrimos paréntesis. Ahora las diagonales inferiores. Menos por menos y por más es más. 9 por 9 y por 20, 1.620. Más por más y por más es más. 28 por 3 y por 3, 252. Más por más y por más, más.
9 por 18 y por 9, 1458. Cerramos paréntesis. Esto es igual. En el primer paréntesis tenemos un resultado de 9594. En el segundo paréntesis, 3330. Por menos 3330. Al realizar la resta, nos queda como resultado 6264. Y bien, ya tenemos los 4 determinantes. Vamos a utilizar estos valores para hallar las intensidades. Para la intensidad 1 quedará como el determinante I1, que es 4500, dividido entre el determinante general, 6264. Intensidad 2, determinante I2, 5420, dividido entre 6264, que es el determinante general. Y para la intensidad 3, determinante I3, 1860, dividido entre 6264. Antes de realizar la división correspondiente de cada una de las corrientes, recordemos que intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Y ya vamos a hacer uso de las unidades. El voltaje se encontraba en voltios y la resistencia en kiloohmios. Cuando se divide voltaje entre kiloohmios, nos da como resultado miliamperios. Entonces, 4500 dividido entre 6264 nos da un resultado de 0,718 miliamperios. Y ya tenemos la corriente número 1. Corriente 2, tenemos como resultado 0,865 miliamperios. Y finalizando con la corriente I3, nos da como resultado 0,296 miliamperios. Podemos notar que en cada una de las corrientes hemos utilizado 3 decimales. Y listo, hemos calculado ya las 3 intensidades de corriente que pasan por nuestro circuito eléctrico. Ahora vamos a determinar la potencia en la resistencia de 3 kiloohmios, tomando en cuenta que, ya que estamos trabajando con intensidades, la potencia puede quedar expresada como la intensidad al cuadrado multiplicado por la resistencia, tomando en cuenta que esta intensidad es la intensidad que pasará por dicha resistencia y R es el valor de la resistencia que vamos a estudiar. Si recordamos el circuito, tomaremos en cuenta que por esta resistencia pasa 2 corrientes. Por un lado, la corriente I3 y por otro lado, la corriente I2. Ambas corrientes tienen el mismo sentido. Entonces, para determinar el valor de la intensidad que pasa por la resistencia de 3 kiloohmios, deberemos sumar I2 más I3, ya que tienen el mismo sentido. Entonces, esta intensidad no es nada más que la suma de la intensidad 2 más la intensidad 3. Reemplazando, tenemos lo siguiente. Y es igual la intensidad 2 con un valor de 0,865 miliamperios más la intensidad 3, 0,296 miliamperios. Intensidad es igual, al realizar la suma, tenemos un valor de 1,161 miliamperios. Vamos a reemplazar este valor en la fórmula de la potencia. Potencia en la resistencia de 3 kiloohmios es igual, paréntesis, y la intensidad equivale a 1,161 miliamperios. Pero vamos a dejar expresado en las unidades estándar, es decir, amperios. Miliamperios equivale por 10 a la menos 3, paréntesis, y esto al cuadrado. Paréntesis, y hacemos lo mismo con la resistencia de 3 kiloohmios. Vamos a dejar expresado en la unidad estándar, es decir, ohmios. 3 kiloohmios equivale a 3000 ohmios. Potencia en la resistencia de 3 kiloohmios es igual. Al realizar la multiplicación correspondiente entre estos dos términos, tenemos un resultado final de 4,04 por 10 a la menos 3 vatios. Recordemos que la potencia en unidades viene expresado como vatios o watts, quedando finalmente expresada la potencia como 4,04 milivatios o miliwatts. Y listo, tenemos ya el último valor que nos pedía calcular el enunciado del ejercicio. Y listo, hemos calculado los parámetros para este circuito. Intensidad 1, intensidad 2, intensidad 3 y potencia en la resistencia de 3 kiloohmios.
Bien, vamos a comprobar los resultados obtenidos mediante los cálculos a través de la simulación de nuestro circuito en Proteus. Tenemos ya aquí el circuito simulado y cada una de las mallas compuesta por sus correspondientes resistencias. Para comenzar, realizaremos los cortes correspondientes para insertar los amperímetros. Entonces nos dirigimos al icono de instrumentos y seleccionamos el amperímetro de C. Vamos a realizar el primer corte para la intensidad 1 y vamos a insertar en esta posición nuestro amperímetro. Realizamos la correspondiente rotación para poder unir nuestro amperímetro con el circuito, tomando en cuenta que el polo positivo del amperímetro deberá ser conectado con el polo positivo de la fuente. Y también hay que recordar que nuestras unidades en cuanto a corriente están dadas en miliamperios. Entonces vamos a realizar también el cambio de las unidades. Bien, ya tenemos el primer amperímetro. Vamos a ubicar ahora el amperímetro número 2, que servirá para medir la corriente 2. En este caso se ubicará en esta posición. Insertamos, giramos de tal manera que el dato de la corriente sea el correcto, de esta manera, y realizamos la conexión correspondiente. También cambiamos las unidades porque recordemos que en los cálculos nos da un valor de miliamperios. Y listo. Vamos finalmente a conectar el amperímetro para la intensidad número 3, que vamos a ubicarla en esta posición. Vamos a realizar el giro correspondiente para que el polo positivo del amperímetro sea conectado al polo positivo de la fuente y nos dé el valor correcto hablando del ciclo. Y listo, ya tenemos conectados los 3 amperímetros. Finalmente vamos a conectar el batímetro, que servirá para medir la potencia en la resistencia de 3 kiloohmios. Este batímetro se caracteriza por estar compuesto de un voltímetro y un amperímetro. Recordemos que los amperímetros se conectan en serie y los voltímetros se conectan en paralelo con el elemento que vamos a medir. Realizamos el giro correspondiente. Tomemos en cuenta que estos dos primeros terminales son para conectar como amperímetro y los terminales de más y menos son para conectar como voltímetro. Entonces realizamos el corte correspondiente y el amperímetro lo conectamos en serie con la resistencia de 3 kiloohmios. Ahora vamos a conectar el voltímetro, el polo negativo y ahora el polo positivo en paralelo con la resistencia. Tomando en cuenta que en estos dos terminales hay una resistencia interna de un valor pequeño, ya que un amperímetro se caracteriza por tener una resistencia de un ohmiaje relativamente bajo, podemos realizar un cortocircuito entre el polo positivo del voltímetro con el polo positivo del amperímetro. Recordemos también que en los cálculos obtuvimos en milivatios, entonces vamos a realizar el cambio correspondiente de las unidades también en el batímetro, dejando como unidad milivatios. Y bien, ya tenemos conectados nuestros 4 dispositivos de medida y también tomando en cuenta las unidades, los amperímetros en miliamperios y el batímetro en milivatios. Entonces procedemos a correr nuestro programa simulado para obtener los resultados. Como primer punto tenemos la intensidad número 1, que equivale a 0,72 miliamperios. Tenemos la intensidad 2, que equivale a 0,87 miliamperios. Y la intensidad 3, que equivale a 0,30 miliamperios. Finalmente, el batímetro, que nos da un valor de 4,05 milivatios. Tomemos en cuenta que existen ligeros cambios en las milésimas debido a que en los cálculos no utilizamos todos los decimales. Y los datos que hemos obtenido en la simulación son los mismos datos que obtuvimos al calcular mediante el método de Maya. Bien, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que les haya parecido interesante y conmigo será hasta una próxima ocasión. Ok, aquí ya vimos el ejercicio, vimos cómo trabajan ahí las corrientes dependiendo de la fuente, se establecieron las ecuaciones, se aplicó el método de determinantes. ¿En este ejercicio tienen alguna duda?
algo que se les haya atorado ahí en el momento de la solución, alguna corriente, algo. ¿Tienen alguna duda con este ejemplo? No, profe. No, Analí. Luis Alberto González, ¿alguna duda? No, profe. Aldo Morlán. Ok. Bien. Ahora les va a tocar a ustedes este que tenemos en pantalla, por favor. Copien el diagrama para que lo resuelvan, por favor. Dice calcular corriente 1, 2, 3 y 4. Tenemos un circuito con 4 mallas. Tenemos 4 fuentes de alimentación, una de 10 volts, otra de 5 volts, una de 3 y otra de 20 volts. Aquí pues van a estar compartidas, la de 5 volts está compartida con malla 1 y malla 2, la de 3 volts con malla 3 y malla 4. Entonces es lo que vamos a tener que analizar. Cópienlo por favor y lo dejamos de tarea y mañana checamos la solución. Lo hacemos así para que salgan sus dudas. Al momento de que empiezan a resolverlo, por ahí les van a surgir dudas que ya el día de mañana que veamos la solución, pues las explicamos a detalle. Bien, si no tienen duda, el día de mañana continuamos con este ejercicio. Por favor, no se les olvide resolverlo para que salgan sus dudas y mañana las veamos. El día de hoy sería todo. Me quedo con los compañeros que tengan duda con el ejercicio de hoy. Continuamos pues revisando sus dudas. Los que no, pues nos vemos el día de mañana.